La posibilidad de legalizar el consumo de marihuana o cannabis sativa es un tema que se ha venido discutiendo en las últimas décadas y la argumentación a favor de establecer dicha legalización se basa sobre todo en la hipótesis de que esta iniciativa reduciría el comercio ilegal al menguar las utilidades que actualmente se obtienen y por tanto desalentar la lucha de poder entre las organizaciones criminales y de estas con las fuerzas del Estado mexicano. Adicionalmente, en un segundo plano, se pretende evitar los daños a la salud que se derivan de su consumo disimulado. De unos meses a la fecha, han surgido voces, en su mayoría de personas calificadas como expertos en el tema y en derechos humanos, a favor de la legalización. Con estos argumentos, la Suprema Corte de Justicia concedió a los promoventes el amparo para el consumo recreativo de esta droga psicoactiva y casi simultáneamente concedió el amparo a quienes solicitaron medicamentos a base de cannabinoides para el tratamiento de algunas patologías rebeldes a los medicamentos aprobados por la Secretaría de Salud. Ha sido muy interesante cómo se ha ido modificando tanto la opinión de los expertos como en general la opinión de la sociedad mexicana a favor de legalizar el uso terapéutico de la marihuana e incluso su consumo recreativo. Asimismo, se ha modificado la posición de las autoridades, incluyendo la Presidencia de la República, que de un rechazo a la legalización pasó a presentar ante las Naciones Unidas una serie de conclusiones que comprenden 10 puntos torales, de los que me interesa destacar los siguientes. Atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para reconocer a las personas sus derechos y su dignidad. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad. Se deben sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de las drogas mediante una campaña orientada a niños y jóvenes a nivel global, proteger a los miembros más vulnerables de las sociedades, garantizando que conozcan los efectos nocivos asociados al consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Asegurar la disponibilidad y el mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico. Esta propuesta se deriva del amplio debate nacional sobre el uso de la marihuana, al que convocó el Gobierno de México con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil. Haciendo un paréntesis en esta discusión, me parece interesante revisar históricamente el empleo de esta planta cannabis sativa a lo largo de la evolución de las sociedades humanas. Se dice que esta planta ha sido encontrada arqueológicamente en asentamientos humanos desde los años 12.000 a 10.000 antes de Cristo. Se piensa que el origen de esta planta, sobre todo para su uso por seres humanos, tiene tres posibles asentamientos. Uno en China, a lo largo de los ríos Amarillo y Yangtze, en donde se han encontrado desde esas etapas de 10.000 años semillas de marihuana, polen e inclusive fibras, porque ya sabemos que la marihuana es un cáñamo, usado para algunas otras pues necesidades de esas sociedades primitivas. Otra es una posible inicio desde el Cáucaso hasta el macizo de Altai, en el desierto de Taklamakan, y el último que se considera es a lo largo de las estribaciones de la cordillera del Himalaya, donde también en distintos asentamientos humanos se encontró fibras, semillas, polen de esta planta de una antigüedad
cercana a los 10, 12,000 años. Entonces, aquí repito un poquito lo que acabo de indicarles. Y el uso medicinal de cannabis queda registrado por el año 3000 a.C., más o menos, en la farmacopea de Xian Nung, que es uno de los padres de la medicina china. Hernán Cortés solicita al rey de España que se puede importar este cáñamo para la Nueva España, porque era una planta que era muy útil para fines sobre todo textiles. En 1530, las primeras semillas son traídas por Pedro Cuadrado de Alcalá, y 2 años después, la Segunda Real Audiencia autoriza el cultivo de la marihuana en todo el territorio de los países conquistados, es decir, de toda la América española. Respecto a las vías de administración, pues sabemos que la que más se usa y la más conocida es la que tiene más fines hedónicos que fines farmacéuticos, es decir, es a través de la vía respiratoria, a través de la aspiración, ya sea de la combustión de los cannabinoides, de la marihuana, o bien a través de la aspiración de vapores, como el caso del hashish, que finalmente pues, es marihuana, pero que ahí no se quema la marihuana. Esto, desde luego, es, pues no podemos decir más sano, pero por lo menos menos peligroso, puesto que las sustancias cancerígenas que se producen en la combustión, pues no están presentes en esta forma de administración. Otras vías de acceso han sido la ocular, la dérmica, la sublingual, diluida, por ejemplo, en alcohol, se absorbe rápidamente por la mucosa oral, o provocando también efectos psicotrópicos. ¿Qué es lo que pasa cuando se inhala los productos de la marihuana, o sea, el tetrahidrocannabinol? Esto se efectúa a través de los pulmones, ahí se absorbe, se va transformando en metabolitos activos, tanto por la sangre llega a los tejidos, estos metabolitos actúan en los tejidos, el tetrahidrocannabinol se libera para regresar a la sangre y se elimina a través de la bilis, por las heces y por la orina. ¿Qué efectos son los que tienen la marihuana y que son los deseados por los consumidores? Pues desde luego que mejora mucho el estado de ánimo, existen cuadros de euforia, hay una mejor coordinación motora, hay una relajación temporal, el alivio de la tensión, y manifiestan los consumidores que inclusive su percepción mejora en relación al gusto por la comida, al gusto por el oír música, por las conversaciones y por el sexo. Entonces esto es lo que buscan los consumidores. Los efectos negativos de la marihuana, que son muchos, son las alteraciones cognitivas, perceptuales y psicomotoras que están mencionadas ahí, síndromes psicóticos, desrealización, etcétera. Esto fue muy bien descrito en el trabajo presentado por la doctora Blanca, y no entro en detalle. En otros sistemas, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica, y sin embargo, en forma contrastante, existe una hipotensión ortostática. A nivel pulmonar, los consumidores siempre tienen tos, flemas, y esto desemboca en bronquitis crónica y asma. El funcionamiento del tejido pulmonar se vuelve anormal. ¿Cuáles son los patrones de consumo? Se define, según la Organización Mundial de la Salud, un consumo ligero, que es intermitente, espaciado por días, por semanas, por meses,
con cantidades relativamente bajas del cannabinoide, pero que no produce, por lo menos en corto plazo, alteraciones y daños a la salud física y mental. En cambio, el consumo perjudicial es aquel que causa daños a la salud física y mental, porque las cantidades administradas o autoadministradas y además la frecuencia de los consumos pues son mucho más frecuentes. Otra definición que existe es la de consumo recreativo, que es el que todos conocemos, que es el consumo con fines hedónicos, pero desde luego también hay consumidores ligeros y consumidores de cantidades perjudiciales. La dependencia está definida para todas las drogas ilegales como el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos que pueden desarrollarse tras el consumo repetido de una sustancia psicoactiva. Bueno, aquí dice legal y ilegal porque es cierto, también la dependencia se da en tabaco y en alcohol. De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades 10, se diagnostica dependencia cuando se tienen a lo largo de un año tres de estos criterios: el deseo intenso de consumir la droga, la dificultad creciente para controlar el consumo, la persistencia para consumir a pesar de las consecuencias perjudiciales, la prioridad del consumo sobre cualquier otra actividad, no pueden atender ninguna otra cosa porque lo que desean es conseguir la droga. El consumo se incrementa por un proceso de tolerancia, se sabe que los cannabinoides se depositan en el tejido graso y entonces cada vez las cantidades necesarias para que la parte activa tenga una acción pues son mayores, por eso es que existe este proceso de incremento por proceso de tolerancia. Y la reacción de abstinencia física, que es también conocida y que pues es como todas las reacciones de abstinencia por el consumo de alguna sustancia psicoactiva. El consumo en Europa, por ejemplo, en el año 2014, se calculaba que 80 millones de europeos habían consumido alguna vez en su vida alguna droga ilegal. Alguna vez en su vida alguna droga, es decir, eso puede estar desde el que consumió una sola vez hasta el que la consume todos los días. Pero lo interesante es que 73.6 de esos 80 millones, la droga consumida fue la cannabis, o es la cannabis. Hay desde luego variaciones según los países. Por ejemplo, en Dinamarca, Francia y el Reino Unido, la tercera parte de los adultos han tenido algún contacto con marihuana, y en cambio en otros países como los países más bien del este, solamente 1 de cada 10 adultos ha tenido consumo de marihuana. En lo que se refiere a los jóvenes, hay una encuesta escolar de 2011 en donde se entrevistó a estudiantes de 15 a 16 años que habían consumido drogas ilegales. De estas drogas ilegales, la mayor parte, otra vez, fue el cannabis, y de ahí el 24% de los encuestados dijo haberlo consumido alguna vez, el 20% en el último año y el 12% en el mes anterior a la encuesta. No. En América también un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra Drogas y el Delito del 2013 manifiesta que 50 millones de personas en el continente americano han consumido marihuana o consumieron en ese año marihuana, y el grupo de edad fue de los 15 a los 64 años. Esto también resulta interesante, pero lo más interesante es la distribución. En Norteamérica se presentó una prevalencia alta, de 10.7% de esta población encuestada. En cambio, en el Caribe, la prevalencia fue nada más de 2.8% y en Centroamérica de 2.6%.
esta misma información, nada más que desglosada un poco más, muestra que de los 50 millones de América, solamente 760,000 personas en el Caribe han tenido consumo de marihuana. En Centroamérica 660,000 personas, en Norteamérica 32,700,000. Esto incluye desde luego Canadá, Estados Unidos y México, y Sudamérica 14,94 millones. Visto por países, vemos cómo Argentina tiene un consumo general de 3,7 en el grupo de edad de 12 a 64 años. Bolivia lo tiene un poco superior. Canadá es el país que tiene más consumo, más porcentaje de consumo, el 13,60. Chile el 6%, México el 1,03% y Estados Unidos el 11,33%. O sea, Estados Unidos tiene 11 veces más consumo de marihuana y Canadá tiene 13 veces más consumo de marihuana que México. Aquí está la división, esta es de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, también del 2013, y ahí pues, muy similares son los datos. Simplemente el que se dispara un poco es el de Sudamérica, que le pone 2,4, cuando aparentemente en la otra investigación, en la otra encuesta, es más alto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues ya lo sabemos, en los últimos tiempos hay 2 estados que han aceptado el uso recreativo de esta droga, y hay 20 estados americanos que ya aceptan el uso médico de la marihuana. Entre ellos ahí puse algunos ejemplos. Entre ellos también está California. California está a punto también de declarar el uso recreativo aceptado en este estado. Y ahí me dio curiosidad que hace unos 2 o 3 días salió una publicación sobre un grupo de monjas llamadas las Hermanas del Valle, que se dedican al cultivo de la marihuana, con fines ¿cómo se llama?, terapéuticos, que hacen diferentes tipos de medicamentos, los cuales venden a todo el mundo. Ellas tienen la autorización a más de cultivar 10 plantas. Con esas 10 plantas hacen productos por un valor de aproximadamente $1 millón mensuales. Como conclusión del consumo en México, pues es el bajo nivel de consumo realmente, y que dentro de las drogas ilegales, el consumo de drogas ilícitas es el 80% del consumo es cannabis. Aquí están los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, tanto de la de 2002 contra la de 2008, para ver cómo se ha movido el consumo de marihuana en México. Entonces, en la población de 12 a 65 años, el cambio fue de 0,6 en 2002 a 1% en 2008. Y la prevalencia en jóvenes de 12 a 17 años, en adolescentes, en los varones se incrementó de 0,9 a 1,7, o sea, subió al doble, pero en las mujeres, a pesar de ser muy poca, subió de 0,1 a 0,8, o sea, 8 veces creció el consumo en las mujeres, y ya es prácticamente la mitad del consumo en los hombres. El Observatorio Interamericano de Drogas, que está destinado precisamente a esta función, a estar observando qué pasa con las drogas en América y el otro es en Europa, lo que sí manifiesta, otra vez concuerda con las cifras anteriores, que el consumo en México es menor que el que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá, Belice, Costa Rica, Argentina, Chile y Uruguay, pero es mayor que países como Honduras, Salvador, Panamá y Brasil. ¿Qué es lo que prevalece en la discusión en el mundo? Pues que las consecuencias para la salud del consumo de drogas ilícitas sigue siendo una gran preocupación, que la mayoría de los consumidores de drogas siguen sin tener acceso a un tratamiento para desintoxicarlos primero y después apartarlos de la adicción, y que el consumo de marihuana está aumentando y sigue siendo elevado en África Occidental y Central, ahí sigue siendo elevado,
en Europa Occidental y Central, y en Oceanía y en América del Norte, considerándonos también nosotros dentro. ¿Cuáles son las leyes actuales que existen y las políticas que existen en México? ¿Y para dónde se podrían mover estas leyes y estas políticas en México según lo que ha sucedido en estos últimos meses? Pues por una parte lo que puede influir son las nuevas experiencias internacionales a favor de la regulación del cannabis, la legalización del cannabis para uso recreativo en 2 estados de la Unión Americana, los estudios que se han realizado sobre regulación de mercado y consumo en países europeos y la regulación del mercado del cannabis en Uruguay. Estas cosas pues están influyendo en el ánimo de los legisladores para tomar decisiones que, como ustedes saben, no se tomaron en el periodo ordinario y que ahora están esperando un periodo extraordinario una vez que pasen las elecciones. En 2009 se modificó la Ley General de Salud y el Código Federal de Procedimientos Penales con un decreto que se conoce como la Ley del Narcomenudeo, porque el narcomenudeo en la ley anterior no era muy penado, no se consideraba, se consideraba como que era la propia propiedad para uso personal de una cantidad X de cannabis, pero ya después se vio que pues lo que se usaba pues para distribuirlo en pequeñas cantidades, y entonces se le pusieron penas mucho más severas a los narcomenudistas. A partir del año 2000 hemos venido viendo una serie de iniciativas, algunas de ámbito local, una en el Congreso del Estado de México para legalizar la marihuana y otra en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en el ámbito federal hay una en la Cámara de Senadores y 4 en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en noviembre del 12, Fernando Belauzarán, el diputado, ante el Congreso de la Unión, propuso una ley que permitiera regular la producción, regular la venta, vigilar el consumo de marihuana y establecer estrategias para combatir la adicción. Está entre todas las cosas que esperan decisión del Congreso. Estos otros pronunciamientos, uno de un diputado federal, el Vidal Llerenas, de regular a los grupos de consumidores, dándoles espacios seguros para fumar, condiciones adecuadas para consumir la droga y desde luego con una estrategia de informar a los usuarios por los riesgos que implica el consumo. Creo que estas cosas son un poco, pues a veces buenos deseos, porque todos sabemos que pues ninguno de los adictos de ninguna cosa, incluyendo tabaco, hace caso de que uno les diga que son perjudiciales, pero en fin, esto es lo que proponía este señor. El senador Mario Delgado lo que proponía y que ya se hizo es aplicar la legalización del consumo, analizar la legalización a través de mesas de trabajo, y ya se hizo esto, y el senador Francisco Arroyo se pronunciaba para normar la marihuana mediante lo que se denominó controles estrictos de producción, comercialización y consumo, o sea, legalizarla pero regular toda esta situación. En el proyecto de leyes en febrero de 2014, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el Congreso Federal, el gobierno del Distrito Federal metió 2 proyectos de leyes, bueno, el mismo, pero en las 2 instancias legislativas, para descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades, que ya estaba hecho desde el 2009, ya se sabe que menos de 5 gramos no son causa de penalización de un agente que lo posee, considerar como ejes la prevención y el tratamiento de los usuarios de drogas y permitir la prescripción médica de cannabis. Y ahora en abril de 16, el titular del gobierno del Estado de México insistió y presentó una iniciativa que tiene como objetivo permitir la importación al país de medicinas que contengan los extractos de cannabis sativa o de la cannabis índica americana. Como ustedes saben, la cannabis sativa fue bautizada así por Linneo, y posteriormente la Marc
describió otra variedad que le llamó índica y que es la misma que se considera como americana, pero esas dos son, pues, de esas dos se pueden obtener productos como los tetrahidrocannabinoides para su uso clínico y terapéutico. Y se proponía reformar los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, con el fin de reclasificar a estas sustancias, considerando que pasaran al grupo de psicotrópicas con valor terapéutico, que es el grupo 3, y sacarlas del grupo 1, que son drogas psicotrópicas de escaso o nulo valor terapéutico y dañinas a la salud. Ahora, ¿qué es lo que ha ido haciendo México en el debate internacional partiendo pues de la década de los 90 del siglo pasado? En ese entonces se solicitó al Secretariado General de la ONU que se diera más atención a la demanda, porque el consumo de drogas constituye la fuerza generadora de la producción y tráfico de la misma. Es decir, el planteamiento de Estados Unidos siempre fue: hay que acabar con los productores y con los traficantes, etcétera, y no hicieron nunca nada para tratar de disminuir el consumo. Entonces México pensó que debía hacerse esto y que hacía una fuerte crítica a las operaciones antidroga de los Estados Unidos en territorio mexicano. Y estas cosas que no sé si recuerdan ustedes, que se certificaba a los países, ¿no?, para ver si les daban algunas cosas o les limitaban los intercambios comerciales, etcétera, de acuerdo a la certificación que ellos en forma unilateral establecían. En el 98 se pidió una sesión especial de drogas a la Asamblea General de Naciones Unidas, esto se llama UNGAS, y junto con Colombia expresaron que existía un desequilibrio del sistema de fiscalización y se confirmó el enfoque prohibicionista y rígido de las políticas en vigor establecidas por Estados Unidos. En 2013, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, México insistió en la necesidad de prevenir el delito y consumo y no criminalizar a los consumidores. Y en lo mismo, en la Cumbre Iberoamericana de Panamá en el mismo año, se pronunció por un debate amplio que permitiera valorar la legalización de las drogas. Ya en 2015, en la Comisión de Estupefacientes de la propia Organización Mundial de la Salud, que tiene asiento esta comisión en Viena y que se reúne periódicamente, ahí se expuso el embajador Belauzarán, que en preparación a la asamblea que se iba a tener en 16, que se pronunciara a favor de la regularización internacional del uso libre de la marihuana. Aquí pues, ¿qué es lo que hay de la marihuana medicinal? Bueno, pues se utiliza generalmente para describir el uso, marihuana medicinal es describir el uso de la cannabis sativa. El abanico de dolencias y enfermedades tratables ha ido creciendo, por lo menos así se expresan las gentes que las usan, y en los últimos años las investigaciones han descubierto en la marihuana que es eficaz inclusive en algunas formas de cáncer. Yo no tengo la certeza de que esto esté comprobado, pero sí existe una literatura bastante abundante sobre esta situación, sobre todo en cáncer de mama. Las investigaciones sustentan el uso terapéutico de la marihuana medicinal en dolor crónico, en esclerosis múltiple, en vómito y diarrea, en el síndrome de Tourette y en padecimientos terminales. Y los estudios experimentales que han ido creciendo, ha habido cada vez más interés de los investigadores por ver qué pasa con eso y están haciendo más estudios experimentales, pues han estado sobre otro tipo de patologías y ya se han encontrado, por lo menos se tienen conclusiones, vuelvo a repetir, teóricamente parece que son útiles, pero a mí no me consta, en la epilepsia, en el glaucoma, en el cáncer, diabetes, trastornos del sueño, en fin, enfermedad de Alzheimer incluso. Yo ya voy a empezar desde hoy. Y luego, en lo que se refiere ya llegué a los dilemas éticos después de todo este rollo. Bueno, creo que los dilemas éticos
hay que considerar dos cosas separadas, ¿no? El uso terapéutico de la marihuana y por otro lado su uso recreativo. Y desde luego para eso yo lo que he reunido son las opiniones a favor y opiniones en contra de cada uno de ellos, que es lo que están recibiendo los legisladores que deberán tomar decisiones finales. Después también está, desde luego, el criterio médico, o sea, el dilema médico en este caso, que, bueno, enseguida les expondré. Hay muchas opiniones actualmente, es decir, yo tenía que ir cada semana metiendo una más en el trabajo. Entonces, opiniones a favor, no hay objeción de autoridades, médicos, investigadores, siempre y cuando se reúnan los requisitos, se cumplan con los requisitos de la Ley General de Salud, de sus reglamentos y de la Lex Artis de la Medicina, es decir, como cualquier otro medicamento, ¿no? La legislación se basa en criterios. Si la legislación se basa en criterios, entonces, esta es una pregunta que surge, ¿por qué se prohíbe los fármacos con cannabinoides si está permitido el uso de otras sustancias que producen daños a la salud, como es inclusive la morfina, que sí está autorizada, como pueden ser los antidepresivos, como pueden ser los sedantes, como pueden ser muchas otras sustancias que tendrían daños similares o todavía más perjudiciales a la salud y que están aceptadas por la legislación mexicana. La propuesta presidencial amplía las opciones terapéuticas y permite la investigación. Esto lo manifestó el doctor José Narro ya en su calidad de secretario de Salud. Entonces él aparentemente también se adhiere a esta aprobación, a esta legalización en su parte terapéutica. La legalización se basa en criterios y experiencias médicas y en el respeto a los derechos humanos. Se dice, permitir el uso del cannabinol en enfermedades cuyo valor terapéutico esté comprobado, que ese es el punto donde hay que ver qué quiere decir comprobado. Esta es una declaración conjunta de la de la Academia Nacional de Medicina y de la Facultad de Medicina. El doctor Graue en su calidad de presidente de la Academia y el doctor Germán Fajardo en su calidad de director de la facultad dijeron esto, que también pues es un punto a favor, y las autoridades sanitarias deberán garantizar el control y regulación de la marihuana medicinal, es decir, es una condición que debe darse siempre si es que se aprobara esta situación del uso terapéutico. Las opiniones en contra es que hay una declaración no nueva, pero de algunos años atrás, de la OMS, en donde niega las cualidades terapéuticas de los cannabinoides. Los que opinan en contra dicen que habría problemas de control de prescripciones y por la autoridad sanitaria, como sucede con otros fármacos, que se evaden los controles. Permitir el cultivo y procesamiento de cannabis puede distorsionar e incrementar su oferta para otros fines, ya no los medicamentosos. El aumento del número de adictos y por ende de los daños a la salud e incremento de los gastos de atención médica. Ahora, dilemas éticos en el ejercicio médico en el uso terapéutico. Para mí, yo creo que cuando debe optar un médico por un medicamento a base de tetrahidrocannabinol o delta 9 tetrahidrocannabinol, pues creo yo que siempre que esté comprobado su uso y su acción real, pues sería ante la respuesta a otros fármacos existentes para el mismo caso, en las enfermedades terminales, en donde lo que se trataría es de dar mejores condiciones de vida a los enfermos terminales. Entonces, el evitar el dolor, creo que los médicos siempre hemos sido muy indiferentes ante el dolor de los pacientes y entonces poco se ha hecho. Se calculaba por ahí que México requeriría de drogas ilegales, de morfina específicamente, 19,000 kilos al año, más de lo que se está vendiendo actualmente en el mercado mexicano. Que nosotros tenemos un consumo per cápita de morfina medicinal, no la otra, de
0.01, o sea, de un centigramo, de un centésimo de miligramo contra 6 miligramos, que es el consumo per cápita del resto del mundo. Entonces aquí tenemos un consumo muy inferior por el temor que se tiene a que esto vaya a parar a otras manos. Yo recuerdo el caso, siendo subsecretario, que se metieron ahí a esta zona que ya se me olvidó cómo se llamaba, pero que ahí estaban guardadas las drogas, se metieron y se llevaron toda la morfina que tenían ahí capturada, y nunca se dio con ella. Bueno, las opiniones a favor del uso, pasaríamos al uso recreativo. Las opiniones del uso recreativo, yo creo que me faltó, terminar, pues, el combate al dolor crónico, decidir de acuerdo con la experiencia personal de cada médico, como se hace con cualquier otro medicamento, y ponderar siempre los riesgos contra beneficios, el principio de beneficencia, ¿no? Yo creo que está muy claro, no pienso que haya ningún dilema para el médico en relación al uso de la marihuana, si alguna vez se fuera legalizada. Y acá es el uso recreativo, también, ¿cuáles son las opciones a favor? Pues que los daños a la salud provocados por cannabis son menores y a más largo plazo que los ocasionados por el alcohol y el tabaco, que hay la sentencia de la Suprema Corte en favor de los derechos humanos, de respetar la decisión personal mientras no afecte a terceros, de prohibir desde luego terminantemente el uso en menores de edad, que sería una condición imprescindible. La prohibición no ha disminuido el consumo, que esto tendería a acabar con el mercado negro y que también disminuiría las ganancias del crimen organizado. Y ahora sí, las opiniones en contra es que no existe evidencia de que la legalización disminuya la violencia ni la inseguridad, esto no está probado, que se incrementan los gastos de atención a la salud, porque habrá un mayor número de consumidores y por lo tanto de resultados negativos en la salud, a mayor disponibilidad, mayores posibilidades de consumo, sobre todo en los adolescentes, habrá más producto posible de adquirir, que el cannabis ocasiona daños físicos y psicosociales, pues esto ya lo sabemos, la marihuana es adictiva y por lo tanto y produce dependencia. Y la otra cosa es que aumentar a 28 gramos puede favorecer el narcomenudeo, que esto es lo que se está proponiendo, aumentar el poseer 28 gramos, y que esto pues sí, podría traducirse que yo me quedo con 10, pero vendo los otros 18, ¿no? Entonces que eso podría favorecer el narcomenudeo, es opinión de algunas de las gentes. Para los médicos, el cannabis ocasiona daños a la salud, aunque sean menores de los de otras sustancias. No se trata de una competencia, se trata de que ocasiona daños. Por lo tanto, al igual que para otros consumos de drogas, el médico mantendrá su postura indeclinable de desalentar el uso de cannabis con fines recreativos, aun cuando se haya legalizado con mayor amplitud. Y el médico siempre propugnará por evitar la adicción al cannabis y la desintoxicación de los consumidores y adictos. Entonces, creo que no debe existir tampoco ningún dilema ético para el médico, tiene que tener claras estas situaciones, por lo menos este es mi criterio. Les agradezco mucho la atención.